Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Enfermedad por reflujo gastroesofágico en pediatría, dirigida por nuestra ponente, la doctora Lilian Rivadeneira García, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden revisar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rivadeneira. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico en pediatría. Bueno, primero vamos a tener algunas definiciones en claro. Vamos a comenzar con el reflujo gastroesofágico. Se va a referir básicamente la palabra reflujo al paso del contenido gástrico al esófago. Y generalmente es algo fisiológico, todos lo vamos a tener y vamos a tener en cuenta esa definición para poder entender un poquito más esta entidad. Luego, lo que tenemos que tener en claro también, ¿qué es regurgitación? Regurgitación es la evidencia del paso del contenido gástrico del estómago al esófago, pero ya visualizado en la región de la boca. Esto es muy frecuente en bebés pequeños, generalmente alrededor de los 3 meses, y va a resolverse entre los 12 a 14 meses. Y el vómito ya va a ser el uso de músculos accesorios, ¿no? Incluso el diafragma, y se va a visualizar el contenido del gástrico, va a pasar por el esófago, se va a visualizar hacia la boca y con esfuerzo. Hay que tener en claro esto para poder, al momento de hacer una anamnesis adecuada, preguntarle a la mamá, al papá, básicamente cuáles de los síntomas que está presentando. Una cosa es regurgitación, otra cosa es vómito. Con respecto a la patogénesis de esta entidad, se ha visto que va a estar dada porque se va a dar en bebés pequeños una relajación transitoria aumentada del esfínter esofágico inferior, el ángulo también del estómago va a estar más amplio. Con respecto a la diferencia entre un adulto y un niño, los bebés van a estar más propensos a esta entidad, ya que generalmente reciben la alimentación líquida. Además, están siempre en decúbito supino la mayor parte del tiempo, lo que va a hacer que el contenido del estómago va a subir fácilmente hacia el esófago, asociado también a que el tono del esfínter esofágico inferior va a estar un poco débil por la edad del paciente. Tenemos nosotros en la parte digestiva factores agresivos y factores defensivos. Estos van a estar en un equilibrio, ¿no? Como ya mencioné, entonces vamos a tener enzimas, bilis, ácido, pepsina, y esto va a estar, digamos, protegido por una barrera mucosa y los movimientos peristálticos, ya sea del esófago, y luego van a pasar para el lado del estómago, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio en estos factores agresivos, se va a presentar esta entidad, ¿no? Entonces, asociado a la hipotonía del esfínter esofágico inferior, a mayor relajaciones transitorias del esófago, puede generarnos este reflujo. Entonces, ya hablando en sí ya de la enfermedad por reflujo, es cuando este contenido que pasa del estómago hacia el esófago ya va a generar síntomas molestos en el niño y por consecuencia pueden generar complicaciones. No, generalmente estos síntomas van a ser muy inespecíficos. En bebés pequeños pueden estar dado por llanto inexplicable, puede tener al momento de la alimentación, el bebé puede presentar una postura con arqueamiento de la espalda, pueden haber regurgitaciones frecuentes
y irritabilidad, ¿no? Pero son, como ustedes observan, síntomas muy generales, hay que estar por eso atentos, ¿no? Ya en niños un poquito más grandecitos, mayores de 8 años y adolescentes, ya van a haber signos típicos, que es la pirosis, que es el dolor retroesternal asociado con regurgitación en algunos casos, ¿no? También hay que tener en cuenta que la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a estar asociado a otras comorbilidades, por ejemplo, pacientes que son neurológicos, tienen factores de riesgo, por ejemplo, los PCI, que están la mayor tiempo postrados, ¿no? De repente también reciben algún tipo de medicamento que pueden relajar el tono de la musculatura gástrica, esofágica, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y ya la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a presentar complicaciones que se van a evidenciar en la endoscopía, por ejemplo, con esofagitis, puede haber un trastorno en el crecimiento, ya que el niño empieza a rechazar los alimentos por el dolor que tiene, se da una aversión alimentaria, incluso pueden generar otras enfermedades extradigestivas. Entonces, hay algunos síntomas y signos que nos pueden orientar a que podríamos estar frente a un reflujo gastroesofágico, ¿no? Generalmente, como síntomas generales, disconfort e irritabilidad por sí solos no nos indican que sea una enfermedad por reflujo. Hay que siempre asociar a otro tipo de manifestaciones. Entonces, como ya había mencionado, pobre ganancia ponderal, rechazo de la alimentación, y alguna postura, por ejemplo, neurológica, como es el síndrome de Sandifer, está acompañado de posturas tónicas, acercamiento de la espalda, asociado justamente a la alimentación. Y ya esos son los síntomas generales. Ya viendo más que todo la parte gastrointestinal, puede haber los síntomas típicos, pirosis, dolor de pecho, dolor en epigastrio. Y bueno, ya cuando es muy frecuente y de larga data, como va a haber un daño en la zona esofágica, incluso puede haber hasta hematemesis, disfagia o dinofagia, ¿no? Hay otros síntomas extradigestivos que también podrían estar orientándonos a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, las sibilancias, el estridor, la tos crónica y la ronquera, ¿no? Ya que el reflujo no solamente puede llegar hasta la parte del esfínter esofágico inferior, esófago medio, sino que también el reflujo podría llegar hacia la zona oral, ¿no? Y generar pues algunas manifestaciones, y eso va a generar el cambio en la voz. Entonces, por ahí que podríamos también tener un signo indirecto, ¿no? Y bueno, erosiones dentales, si es que también es importante revisar la parte de la boca, si es que el reflujo llega hasta esa zona, podría dañar el esmalte dental, ¿no? Y bueno, ya más severo en niños un poquito ya adolescentes, puede haber a la larga, si es un reflujo crónico, puede generar una estenosis esofágica, incluso más adelante un esófago de Barrett, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos con los síntomas respiratorios. También generalmente en los niños con problemas neurológicos que tienen aspiraciones recurrentes, se hospitalizan mucho, como neumonías recurrentes, a veces no se encuentra la causa, entonces hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al diagnóstico, siempre hay que tener, como todo en medicina, una buena anamnesis. Hay que ver la aparición, a qué edad empezaron los síntomas, ¿no? Es diferente que haya empezado estos síntomas en menores de 6 meses, que podría estar dado algo fisiológico, o mayores ya, ¿no? Ya cuando son mayores de 6 meses, un año, ya es raro que se presente un reflujo fisiológico. Entonces ahí hay que estar atentos, siempre hay que estar con una historia completa de la alimentación, qué es lo que recibe, cuánto tiempo se demora en comer, si hay disfagia o enofagia, qué tipo de dieta recibe. También si la regurgitación también es solamente con los alimentos o se levanta en la noche, tose después de los alimentos, antes, ¿no? Si es que algún familiar también tiene alguna enfermedad de base, qué medicamentos está tomando el paciente y si hay algún signos de alarma como baja de peso, por ejemplo, o de repente
en algún momento un bebé pequeño ha presentado cianosis asociado con la alimentación o mientras que duerme, ¿no? Hay banderas rojas que tenemos que estar siempre, que nos sugieren que pueden ser otros trastornos diferentes a la enfermedad por reflujo, ¿no? Por ejemplo, fiebre, irritabilidad, disuria, son manifestaciones generales que también nos pueden hacer confundir, porque también estas entidades pueden presentar vómitos, reflujo, ¿no? Por ejemplo, de la parte neurológica, siempre estar viendo cómo está el estado del sensorio, de repente es un bebé pequeño que está con fontanela abultada, entonces ahí hay que estar pensando en una meningitis, si tiene convulsiones, no todo lo que vomita, no todo lo que regurgita es de la parte digestiva, ¿no? Y con la parte gastrointestinal también hay que ver si no es algo quirúrgico, si son vómitos biliosos, si hay hematemesis, si está asociado con otras síntomas como distensión abdominal, por ejemplo, ahí podríamos estar frente a una obstrucción intestinal. Con otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Que también están mencionados, por ejemplo, los trastornos metabólicos, ¿no? La galactosemia que se presenta en los primeros días de vida, la estenosis del píloro también hay que tenerlo en cuenta. Otros problemas gastrointestinales que están asociados a una alergia alimentaria, también tenemos que pensarlos. La alergia a la proteína de la leche de vaca, si son en niños un poquito más grandecitos, una esofagitis eosinofílica, que también podría estar presentándose, ¿no? Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial y bueno, y las infecciones, ¿no? Que ya se habían mencionado. Con respecto a los exámenes auxiliares, generalmente no son de uso rutinario para el diagnóstico. Se van a utilizar para descartar otro tipo de enfermedades o malformaciones anatómicas, ¿no? Dentro de los que se encuentran el estudio contrastado del tracto gastrointestinal superior, la ecografía abdominal, la endoscopía, la gammagrafía, la manometría que nos va a ayudar para ver la motilidad del esófago y bueno, la pHimetría con impedancia. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Entonces, con respecto al estudio de contraste de vario, generalmente no se usa como diagnóstico primario de enfermedad por reflujo. Si es un paciente que ya viene con un síntoma, han habido cambio de dieta, cambio postural, se ha sometido a la mamita dieta y bueno, no mejoran nada de esas medidas, ya vamos a tener que pensar en malformaciones anatómicas, ¿no? Después de haber dado un tratamiento, también tenemos que, si no responde al tratamiento, tenemos que usar este estudio contrastado, ¿no? Para descartar básicamente malrotación intestinal, estenosis esofágicas, anillos, acalasia, ¿no? También se utiliza para pacientes que han sido sometidos a cirugía antirreflujo y a pesar de eso persisten los síntomas, ¿no? Y básicamente también hay otro estudio que se utiliza que es para ver síntomas extraesofágicos que se va a hacer el deglutograma, ¿no? Para esto día como diagnóstico diferencial para enfermedad por reflujo, básicamente se utiliza en pacientes con trastornos de la deglución, ¿no? Presentan atoro durante la ingesta de alimentos. Entonces, bueno, acá básicamente se ve cómo es la prueba, se le da al lactante ya sea leche con el contraste hidrosoluble, lo toma y de manera dinámica se va tomando placas y se va viendo cómo es la distribución del pasaje de este medio de contraste por todo el trayecto del esófago, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen se ve que en la parte distal del esófago se ve una estenosis. Luego, la ecografía abdominal básicamente es también, como ya mencioné, como un diagnóstico diferencial. Se va a utilizar para descartar en niños pequeños para una estenosis de píloro, para ver si hay vómitos, bueno, apendicitis, hidronefrosis, otras cosas que están también produciendo vómitos. La endoscopía solamente va a estar indicada para ante ya una sospecha de otros síntomas o de repente es un paciente que no ha tenido una buena
respuesta con el tratamiento. Entonces, básicamente la endoscopía lo que va a hacer es nos va a evaluar la mucosa de la parte distal del esófago y del estómago, ¿no? Generalmente se podría ver si es que hay una sospecha de un reflujo, se va a ver en la parte distal, entre la unión esófago-gástrica, unas erosiones, ¿no? Como se ven en esta imagen inferior, ¿no? Que pueden estar circunscritas a una parte nada más de la zona del esófago, o ocupa toda la circunferencia. Entonces, más o menos ahí nos va a dar grados de severidad de este reflujo. Si es que también hay una estenosis, se puede, ya complicaciones de la misma enfermedad por reflujo, se tendrían que utilizar para hacer dilataciones esofágicas, de repente si hay alguna hernia hiatal, como ya mencioné, una esofagitis eosinofílica también. A veces el hecho de no encontrar nada, la endoscopía no descarta que tengamos reflujo, ya que como vamos a ver más adelante, también existe un reflujo no ácido, ¿no? Que es frecuente también en niños. Luego vamos a tener el otro estudio que es la gammagrafía gástrica, que es básicamente para ver el vaciamiento gástrico y reflujo, ¿no? Básicamente, si nos traen un resultado que sale alterado en el vaciamiento gástrico, entonces va a haber un riesgo para desarrollar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Generalmente se utiliza en pacientes con problemas neurológicos que tienen eh, mayor posibilidad de tener cantidad mayor cantidad de tiempo del contenido gástrico por alimentación, ya que están siempre postrados estos pacientitos, ¿no? Y también se utiliza para pacientes con enfermedad por reflujo que no responden a tratamiento médico, ¿no? Pero tampoco se utiliza como diagnóstico de manera rutinaria. También se podría utilizar la gamografía gástrica con un control de 24 horas, donde se puede ver si hay o se sospecha de aspiración pulmonar, ¿no? Se hace una radiografía en 24 horas posterior al estudio de gamografía y se ve si es que está con aspiración pulmonar, ¿no? Que también predispone a síntomas de neumonías recurrentes. Entonces hay que tener eso en cuenta para el diagnóstico diferencial. La manometría esofágica es otro estudio que se utiliza básicamente para ver cómo está el movimiento, ¿no? Del esfínter esofágico inferior, cómo está el tono, cómo está también cómo se dan las relajaciones transitorias, que ya habíamos mencionado que es parte importante de la fisiopatología, ¿no? Y nos va a ayudar a ver cómo está el aclaramiento también del esófago, ya que sabemos que el esófago se comporta como un tubo que va a ir desplazando el contenido del bolo alimenticio hacia la parte del estómago. Luego tenemos otro estudio que es la pHimetría, que nos va a ayudar a dar básicamente por medio de una sonda que se coloca entre el esófago y llega más o menos hasta la unión esófago-gástrica y nos va a monitorizar el pH. Generalmente se utiliza y va a detectar pH ácido y va a correlacionar los síntomas probables de reflujo con el aumento o de reflujo, ¿no? Generalmente nos va a dar cuánto es la duración de los episodios de reflujo y también se va a utilizar si es que el paciente está sometido con una terapia supresora de ácido, ¿no? Lo malo es que no mide, la desventaja es que no mide el reflujo no ácido, que también está frecuente en niños, este tipo de reflujo. Luego ha salido por esta justamente dificultad de solo medir el reflujo ácido, otro estudio que es la impedancia, que es la pHimetría con impedancia, ¿no? Esta también se coloca una sondita, como se ve en la imagen, con 7 sensores, electrodos, y se va medir
con un aparatito como cuando el paciente tiene algún signo o síntoma sugestivo de reflujo, se va a marcar un botón y se va a correlacionar. Luego se hace una lectura y se correlaciona a ver si es que cuando el paciente tuvo algún signo, por ejemplo, llanto, hubo realmente un episodio de reflujo. Lo bueno es que este tipo de estudio va también a detectar el reflujo no ácido, también gas, sólidos, ¿no? Fluidos en general. Y también nos va a medir la altura alcanzada por el reflujo y nos va a ver si es que la terapia supresora de ácido va siendo efectiva o no. Lo malo es que no está disponible en todos los centros médicos, todavía hay mucha diversidad en la interpretación porque no hay mucho personal capacitado que puede interpretar este tipo de estudio. Más o menos esto es una imagen, ¿no? Se coloca un sensor a lo largo del esófago por medio de una sonda, luego se hace una radiografía de control para ver si está bien ubicada y luego se le da a la mamá, ¿no? Este tipo de monitor, por así decirlo, que tiene unos botones, entonces cuando el paciente hace algún síntoma sospechoso, se pone generalmente tres en el aparato, entonces la madre tiene o el familiar tiene que marcar cuando el paciente, por ejemplo, tiene llanto, cuando está tomando la leche, hace alguna postura o regurgita, se marca y luego ya se hace una lectura, que es lo que el sensor se pone a un software, a la computadora y se ven estas curvas, ¿no? Entonces ahí se va relacionando cuando tuvo un síntoma, si realmente hubo o no secreción ácida o alcalina en ese momento, ¿no? Y entonces es un test que se va a correlacionar síntomas específicos con eventos de reflujo gastroesofágico. Después ya vienen las medidas básicamente farmacológicas que no están indicadas como pruebas terapéuticas para bebés pequeños, ¿no? Generalmente no hay una evidencia bibliográfica que apoye el uso de los IBPs para el diagnóstico o mejora de los síntomas extraesofágicos, ¿no? Se puede utilizar según la opinión de expertos, pero en niños mayores, adolescentes con síntomas típicos de reflujo, ¿no? Pirosis, regurgitación, dolor en epigastrio, y se puede utilizar esta prueba más o menos entre 4 a 8 semanas. Se le da al paciente IBP y se va monitorizando y viendo si hay mejoría de los síntomas. Bueno, estamos bajo bastante probabilidad de que se trate de una enfermedad por reflujo. Luego existen otros tratamientos no farmacológicos, por ejemplo, aumentar la frecuencia de los alimentos, evitar la sobrealimentación. A veces hay mamitas que dan con mucha frecuencia la lactancia, dan cada hora o cada vez que el niño llora para calmarlos, le dan ya sea lactancia materna o fórmula, y eso está propenso a que el niño tengan mayor reflujo, ya que hay que recordar que todo paciente tiene una capacidad gástrica, ¿no? Entonces, si superamos esa capacidad gástrica, entonces va a haber mayor cantidad de expulsión del contenido. Se puede utilizar también fórmulas que son un poco más espesas, generalmente con espesantes de almidón de maíz, es lo que tenemos en el mercado, y cuando están más grandecitos, bueno, se puede utilizar algunos alimentos con cereales de arroz, por ejemplo, que van a hacer el alimento sea un poco más espeso y por tanto va a disminuir la frecuencia del reflujo, ¿no? En bebés pequeños también ante la sospecha de la entidad de alergia a la proteína de la leche de vaca que como presentación atípica puede tener regurgitación, vómitos, llanto, ante la sospecha por factores de riesgo, se podrían someter a la mamita si el paciente es lactante y recibe solo leche materna, se somete a la mamá a una dieta de exclusión y se ven los resultados más o menos dentro de dos a 4 semanas, ¿no?
Si utilizan fórmula, tendríamos que cambiar a una fórmula extensamente hidrolizada o a una fórmula de aminoácidos si es que a pesar de la fórmula extensamente hidrolizada no hay una mejoría, ¿no? Generalmente se eliminan de la dieta materna lácteos en general, caseína y bueno, otros alimentos como frutos secos. Básicamente va a ser una alimentación a base de frutas y verduras, ¿no? Y también hay otras terapias, que la terapia de posicionamiento o posturales, ¿no? Que se puede colocar obviamente bajo supervisión, posición del lado izquierdo o de cúbito supino al bebé, levantar la cabecera de la cama a 30 grados. Hay también el uso de algunas almohadas antirreflujo que básicamente nos va a dar la posición de la cabecera, ¿no? Lo otro que también se puede utilizar es durante la alimentación. Al lactante se le podría colocar en posición semisentada, entonces así esperar por lo menos una media hora, una hora, antes de colocarlo en decúbito, ¿no? Eso va a evitar que se presente el reflujo. Luego ya en niños más grandecitos van a haber ciertos alimentos que van a hacer que el esfínter esofágico inferior se relaje, ¿no? O que estén mayor tiempo en la parte del estómago, por ejemplo, las grasas, ¿no? Que van a generar un vaciamiento gástrico lento, entonces esto va a generar que haya mayor predisposición a que haya reflujo. El café, la menta, el chocolate van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. El tema del peso, ¿no? Se está viendo bastantes niños con obesidad en la consulta, entonces también eso va a generar mayor cantidad de reflujo. Y ya básicamente entrando al tratamiento farmacológico, conocemos que hay varios medicamentos que nos pueden apoyar con esta entidad, ¿no? Los más conocidos son los antagonistas, los receptores de la histamina y los IBPs, ¿no? Hay otros medicamentos como los procinéticos que van a ayudar básicamente a al vaciamiento gástrico, pero no está muy utilizado en niños, y bueno, los antiácidos, ¿no? Vamos a ir hablando cada uno de ellos, ahí están más o menos su dosis. Siempre en pediatría tener en cuenta que hay una dosis máxima de uso de los medicamentos, ¿no? Entonces, con respecto a los antiácidos y alginatos, estos básicamente se van a dar antes de los alimentos. Los alginatos van a espesar el contenido del estómago. Entonces esto hace por consecuencia más difícil que el contenido se regrese, ¿no? Entonces va a mejorar el tema de la regurgitación, van a neutralizar también el ácido. Algunos de ellos pueden ser de aluminio, pueden ser de calcio, ¿no? Y generalmente hay que tener en cuenta que este, su uso en niños menores de 12 años solamente pueden ser por periodos cortos, ¿no? Ya que en uso prolongado no hay una efectividad. Y lo otro es que también tienen efectos secundarios, ¿no? Su uso prolongado puede generar, por ejemplo, hipercalcemia, alcalosis, ¿no? Entonces, o pacientitos que tienen, por ejemplo, alteración de la función renal, hay que estar siempre monitorizando los electrolitos. Y generalmente se va a utilizar con mayor frecuencia en pacientes adolescentes con síntomas típicos, ¿no? De dispepsia, acidez. Con respecto a los procinéticos, van a mejorar la contractibilidad del esófago y del vaciamiento pues, gástrico también, van a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, por lo tanto va a ayudar a, a retardar a mejorar, perdón, el vaciamiento gástrico, ¿no? Pero no se usa de manera rutinaria. Algunos puede ser útil, por ejemplo, el baclofeno que se utiliza como relajante muscular, podría ser útil, pero en niños que son con problemas neurológicos, básicamente, ¿no? Eh,
tiene efectos adversos secundarios también, por eso es que no se usa con mucha frecuencia. Se ha visto que también pueden prolongar el intervalo QT, pueden dar arritmias, signos extrapiramidales, irritabilidad, entonces no está muy recomendado su uso, pero se está descrito en la literatura, ¿no? Lo más frecuente utilizado de todos los procinéticos que se utilizan como procinéticos es la eritromicina y la domperidona, ¿no? Por periodos cortos. Luego, creo que es bastante conocido este medicamento, ¿no? Que es la ranitidina, son los antagonistas receptores de la histamina, van a disminuir la secreción de ácido, inhibiendo básicamente los receptores de las células parietales gástricas, ¿no? Tiene una acción más o menos de 30 minutos y un pico de concentración de 2 horas, más o menos. La duración del efecto va a ser 6 horas. Van a ser menos efectivos que los IVPs, ya que eh, van a generar taquifilaxia más o menos después de 6 semanas, 8 semanas de uso. Van a perder su efecto, por así decirlo, ¿no? Van a tener que requerir mayor cantidad de dosis para poder lograr el efecto. Se utiliza cuando no podemos utilizar el omeprazol, entonces este medicamento está como alternativa, este sí puede ser chancado, se le puede dar al paciente y es bien tolerado, ¿no? Y generalmente se utiliza para esofagitis erosivas en infantes y niños y cuando los IVPs pues no están disponibles, ¿no? Luego vamos con los inhibidores de bomba de protones que también van a disminuir la secreción ácida, pero van a bloquear la bomba hidrógeno-potasio ATPasa de las células parietales, ¿no? Estos sí van a mantener por mayor tiempo un pH menos de 4, el pH gástrico, y lo bueno es que la capacidad de la supresión ácida no va a disminuir por su uso crónico a diferencia de la ranitidina. Y se tiene que utilizar al igual que la ranitidina, antes de los alimentos, ¿no? Y lo otro es que lo malo es que en niños se ha descrito de que van a requerir mayor cantidad de dosis para lograr un pico mayor de concentración a diferencia de los adultos. Bueno, los más utilizados es omeprazol en niños pequeños que se tiene que mandar a preparar en jarabe, ¿no? Acá hay un ejemplo, se manda a preparar a farmacia el omeprazol con bicarbonato, ¿no? Y se da más o menos, bueno, la concentración va a depender básicamente del farmacéutico, pero generalmente se hacen jarabes de 2 miligramos por decilitro. Lo único malo es que tiene que refrigerarse una vez abierto, tiene que ser con un frasco oscuro y a veces el sabor por el bicarbonato es un poco amargo, pero en general sí es bien tolerado por los pacientes. La ventaja también es que se puede utilizar y pasar por sonda de gastrostomía, entonces eso es lo bueno. Y aquí el único medicamento que está en polvo para niños pequeños es el lansoprazol. Después ya para niños más grandecitos es omeprazol y pantoprazol que se utilizan pues a partir ya de los 12 años. Em, Bueno, hay que tener en cuenta siempre el tratamiento farmacológico, básicamente con respecto a los IVPs y los antagonistas de los receptores de la histamina, no se van a utilizar en niños que solamente regurgitan y tienen llanto y que son sanos, ¿no? Tampoco se van a dar pues como prueba terapéutica en pacientes que tienen síntomas exesofágicos de tos, sibilancia y asmas, ¿no? Tendrían que ser utilizados selectivamente en estos pacientes, viendo con una buena anamnesis, haciendo algunas pruebas y generalmente el tratamiento se puede utilizar hasta 4 a 8 semanas, ¿no? Y se dice cuando se refiere a tratamiento refractario cuando después de las 8 semanas no responde al tratamiento farmacológico. Y ya con respecto al tratamiento quirúrgico, que va a ser básicamente en pacientitos con tratamiento farmacológico prolongado, que no responden, o pacientes, por ejemplo, que son
con problemas neurológicos o que tienen, por ejemplo, complicaciones de reflujo potencialmente mortales, por ejemplo, hacen cianosis, apnias, ¿no? Ahí ya se va a tener que utilizar la parte quirúrgica. Entonces, por ejemplo, hay pacientitos que incluso antes de colocación de una sonda de gastrostomía, se tiene que ver si va a haber la posibilidad a futuro de realizar alguna fundoplicatura que va a disminuir los síntomas de reflujo, ya que a veces puede colocar una sonda de gastrostomía y esto podría empeorar el reflujo. Entonces hay que siempre tener en cuenta esa posibilidad. Y lo que nos va a ayudar la fundoplicatura es que va a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, por lo tanto esto va a hacer que disminuya el reflujo, va a disminuir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y también puede reducir la hernia hiatal que en algunos pacientitos pueden presentarse, ¿no? Básicamente para ya terminar con respecto a un resumen de esta entidad. Ante la sospecha de un lactante con enfermedad por reflujo gastroesofágico, primero tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico. Este paciente gana peso, no gana peso, recibe fórmula, recibe leche materna, a qué edad empezó su reflujo, si hay algún signo de alarma, si está con anemia. Hay que evitar, bueno, si no hay signos de alarma, entonces tenemos que hacer algunas medidas antirreflujo, evitar la sobrealimentación. Si mejora, entonces hay que seguir solamente observar. Si no mejora o hay o algunos signos de alarma, tenemos que ya hacer otras pruebas. Si en caso las medidas antirreflujo, medidas posturales no mejoran, ya tenemos que de repente pensar en otra entidad. Esto es una alergia, si el bebé toma fórmula, hay que cambiar por otro tipo de fórmula. Si mejora, entonces se tiene que someter a dieta, a la fórmula extensamente hidrolizada, fórmula especial hasta 4 semanas y luego hacer la prueba del reto oral, ¿no? Para ver si es que realmente el paciente está frente a una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Si no mejora, ya tendríamos que derivar a la subespecialidad, ¿no? Para ya considerar otros diagnósticos diferenciales, básicamente malformaciones anatómicas, ver si hay que hacer una endoscopía, hacer una biopsia. En lugares de repente también describen alejados, donde no hay una posibilidad de tener a un subespecialista de repente en corto tiempo se podría utilizar una prueba de supresión ácida en niños más grandecitos, ¿no? Si los síntomas mejoran, entonces se suspende el tratamiento hasta que sea evaluado por el subespecialista. No hay que prolongar nunca el tratamiento por más de 8 semanas. En niños ya más grandecitos, adolescentes, ante la sospecha de una enfermedad por reflujo, de igual manera hacer un buen examen físico, hacer cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida, de repente disminuir el peso y se puede dar un IVP por 2 semanas, ¿no? Si es que mejora, se va citando al paciente y se puede ir, según la sintomatología, aumentando los días de tratamiento, 4 o 6 semanas, y se puede dar máximo hasta 8 semanas, ¿no? Si todo va bien, se suspenden los IVP, se ve cómo va el paciente y si hay una recaída, bueno, ya se tendría que derivar de repente al subespecialista para hacer más estudios, hacer un procedimiento endoscópico y si no hay recaída, bueno, seguir observando y continuar pues con los cambios en los estilos de vida, educación. Bueno, eso sería todo con respecto a esta entidad. Si hubiera alguna pregunta o alguna duda. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rivadeneira. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto? Y bueno, siempre tener en cuenta la edad del paciente, una buena historia clínica, eh, una educación a veces
como mencioné al inicio, tener en cuenta si estamos frente a una regurgitación, a un vómito, porque a veces se confunde mucho eso, ¿no? Se somete a veces a la mamita a dieta de exclusión solamente porque el paciente llora y no se buscan otras causas, ¿no? Que podrían estar también sumando a esta irritabilidad, ¿no? No todo es la parte digestiva, entonces siempre una buena anamnesis es importante. Muchísimas gracias, doctora. Al ver que no hay dudas y todo ha quedado claro, le agradecemos por tal extraordinaria ponencia y asimismo invitamos a cada uno de los participantes a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Como siempre ha sido un honor, doctora, tenerla con nosotros y esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.